Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, mis queridos gorilas. Comenzamos esta emisión matutina en su 9FM de confianza. Buen día, gorilas. 6274-8323 arroba 9FM-radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando, y Facebook 9FM-radio. También nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, mis queridos amigos. Pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Queridos amigos, camaradas, compañeros, comenzamos esta nueva emisión de Invasiones con el maestro Cristian Nader. Una disculpa otra vez, ya llevamos varias emisiones empezando tarde. Está mal, lo sabemos, lo reconocemos. Nader está lleno de vergüenza y pesar. ¿No, sí, Nader? Sí. No tengo cara para hablarles ahorita. ¿Por qué la arrogancia, el cinismo, Nader? No, es que estoy muy apenado. ¿Qué pasó contigo, amigo? Me levanté tarde. Te levantaste tarde. ¿Una noche turbulenta? ¿Inquieta? No, me la pasé trabajando. Ah, ¿en qué? En todo. En todo. Uh-huh. Trabajando en todo. En todo, en puliendo de lo que vamos a hablar hoy, haciendo una propaganda, cenando. Lo que hace la gente usualmente, Benjamín. De noche. De noche y con una pequeña velita. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, aunque no lo crean, hago un gran esfuerzo para venir aquí. Soy totalmente nocturno. En extremo nocturno. Sí. Me desenvuelvo mucho mejor en las noches. Pero bueno, yo sé que lo necesitan y por eso estoy aquí, ¿no? Porque no soy nada egoísta. No, eres un... Tú como López ya no te perteneces. Exactamente, ustedes ya, o sea, yo ya no controlo, ustedes me entregué al pueblo por completo. Hagan con mis restos lo que quieran. Pueblo de México. ¿Qué tal tu semana, querido amigo? Bien, estoy muy cansado, hay mucho tráfico. ¿Sí? Sí, ayer fui por mis cigarros y me tardé más de lo usual, me tardé yo creo que 2 horas en ir y regresar por mis cigarros. ¿En ir y regresar? O sea, es que no compro mis cigarros como cualquier persona común lo haría en el supermercado o en una tienda de autoservicio. No. ¿Dónde lo haces? Tengo que ir a Metro Tasqueña por ellos. Hasta Metro Tasqueña. Sí. Ah, es que tú compras cigarros chinos, ¿no? Una cosa así. Exactamente, Benjamín. Exactamente. Debido a las difíciles condiciones económicas en este país, pues me he visto forzado iba a decir. Forzado. Me he visto forzado a comprar cigarros de contrabando. Ahí está. Uh-huh. Bueno, una cajetilla que te cuesta 15 pesos. Ajá. Y creo que ahorita una de Marlboro está en 60, algo así. ¿En serio? Sí. Wow. Tiene años que no compro. Ah, pues Benjamín es rico, él fuma. ¿Qué fumas? Shots, güey. Montana. Sí, pues no, tranquilo. ¿Ya no existen los Boots? Yo no he visto, pero tal vez sí. ¿Quién sabe? No lo tengo demasiado en el radar. Entonces iba en camino por mis cigarros, uh-huh, y a la altura de División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, uh-huh, siempre ese cruce es muy conflictivo, uh-huh, muy conflictivo. Entonces tuve que descender del vehículo, o sea, del pecero, y caminar de ahí a Metro Tasqueña, y de regreso fue lo mismo. Entonces, pues, aunque no lo crean, esas cosas se van como acumulando, y al final del día eso hace que estés más cansado y provoca que me levante más tarde. Si eso fuese, por ejemplo, si el programa fuera en la madrugada, ya Ya. Resuelto. Sí, resuelta la vida. ¿Hasta qué hora podrías hacerlo? O sea, si por ejemplo empezara a las 2 de la mañana. Hasta las 6, 7. Cuando amanece es cuando empiezan los problemas. Ah. Es algo muy vampírico. El sol matutino. Ay, es horrible. Aparte es angustiante el sol matutino, ¿no? Sí, angustia un poco, y más cuando así sabes... porque te acabas de dar cuenta muy claramente que ya no dormiste bien, uh-huh, o que ya no dormiste nada. Y ya si hay una preocupación más profunda, te das cuenta que la sociedad va a otro ritmo, uh-huh, y estás totalmente a destiempo de ese ritmo, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan los problemas: ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué la gente, o sea, está cómoda a esta hora? ¿Qué he hecho? Empiezas a reflexionar sobre tu vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué han hecho? Ajá. ¿Qué nos han hecho? Justo. Y te das cuenta, pues, que no vale la pena. Al final de todo, no vale la pena. Uh-huh. Ahí está, querido amigo. Y por eso llegué tarde. Sentencias rápidas, pero peligrosamente certeras. No, y también llegué tarde porque otra vez el metro tuvo problemas.
luego subiendo en Miguel Ángel de Quevedo, estaba sacando como un aire así. De hecho lo seguía sacando ahorita que llegó a la estación donde desembarco. Y como que llegó un equipo del Metro Miguel Ángel, un equipo de seguridad del metro. No sé qué hizo, entró con una llave donde está la palanca que nunca debes de tocar. Ajá. Porque explota el universo. Ahí metieron una llave, la giraron, pero pues siguió sonando. Y después de 5 o 6 minutos estar parado, pues ya avanzamos. Pero no sé a qué se deba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas!, ¿no, Benjamín? ¡Qué locuras, amigo! Locura. Ajá. Bueno, pues qué bueno que estés aquí y no explotó nada. Y disculpen ustedes por llegar 20 minutos más tarde. Media hora, amigo. Bueno, media hora. Si tomas en cuenta que siempre metemos bloques musicales con los artistas del momento, pues tampoco es tan... No, pero ahora desde hace ya un tiempo te espero a que llegues. A las 9 en punto. O sea, yo te malacostumbré. Ajá. Ok. Tú me ¿Cómo va esa canción? No tengo idea. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y a todos tus encantos. ¿Quién canta eso? Pues es un bolero, ¿no? Sí. Pero no. No, usted, ¿no? Usted. Cuando se hablaban de usted. Usted. Ay, no sé. ¿Alguien se acuerda de esa canción por ahí, allá afuera? Ayúdenos. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir. @9fm_radio. Es de las épocas cuando tú le decías a tu madre o a algún familiar, alguien conocido, usted. Le hablabas de usted. Uh-huh. Y cuando a tu madre no le decías mamá, le decías madrecita. O madre. U oiga. O jefa. No, mucho antes. El jefe es más moderno. ¿Es más moderno? Según yo sí es como de los 60, 70. Patrona. Sí. Oiga, patrona. Y tenías que hincarte al ver a tu padre y darle un beso en la mano. A mí ese tipo de cosas todavía me llaman la atención. Sí. Creo que las podría implementar si estuviera criando a un pequeño. ¿Conoces casos de que el padre haya feminizado al hijo y lo haya sacado a hacer labores penosas? Como que, que le haya dicho, te comportas como... ¿Una dama? Como una dama, entonces harás cosas de dama. Sí. Yo no. No, la verdad no. Pero imaginé a varias personas, varios hombres totalmente heterosexuales, uh-huh, pero vestidos con un traje rojo con motitas blancas. Tan específico. Uh-huh. Con ese traje en particular. Sí. Pues ahí lo tienen, amigos. Una ventana más a la cabeza muy compleja de Christian Nader. ¿Alguna vez tu papá te dijo, compórtate como un hombre? No, jamás. ¿No? No. ¿Alguna vez te dijo, los niños no lloran? No, tampoco. No, ¿Tu mamá? No pertenecíamos a ese grupo que tiene tan marcado. O sea, no es que tampoco fuera tan una vida andrógina. Ajá. Pero no. La vida andrógina de Christian Nader. La vida glam rock. No llegaba a ese punto. No, jamás me dijeron eso, pero sí conozco casos. ¿Conoces casos de qué? Justo de padres que forzaban a sus hijos a ser hombrecitos. Ok. ¿Tú no? No. Que si lloraba lo bofeteaba más. Rapidísimo no. La verdad no. Pero tal vez tendría que darle muchas más vueltas a mi cabeza. O sea, recuerdo eventos muy claros, no tanto de no seas maricón, sino de con primas, un tío pues también muy nacido en el siglo pasado. O sea, ¿en el pasado o antepasado? Pues es que es una historia difícil porque él nació a principios del siglo XX, pero su padre, cuando él nació, ya tenía 50. Entonces lo crió un hombre de más o menos finales del siglo XIX. De la época de Anastasio Bustamante. Pues muy a un paso de haber conocido a Benito Juárez. Entonces, pues complejo. Sí. Complejo, pues imagínate estas chiquillas amantes de Timbiriche tratando de hacérselo entender a un seguidor de El Nigromante. Pues suena que estuvo en el Ateneo. Suena muy complejo, amigo. ¿Sabías que...? Y sí recuerdo ver un evento así como de, esa falda qué, o una cosa así, no me acuerdo, era yo muy niño. Ajá. Uh-huh. Te voy a dar 2 datos importantes.
¿Sabes que al hermano de Justo Sierra lo mató el abuelo de Octavio Paz? Irineo Paz. ¿En serio? Sí, en un duelo. ¿En serio? Sí. ¿En un duelo? Sí. Qué grande. Es que ayer, no sé, empecé a como acumular datos añejos porque puse en Twitter, como ayer otorgaron el Belisario Domínguez, el premio. Bueno, sí se le dice premio, ¿no? Pues es una presea más bien. La presea para ciudadanos de valía y de valor. Dije que la historia de Belisario Domínguez, el martirio y vida de Belisario Domínguez, había sido una película tipo Takashi Miike. Ajá. ¿Porque sabes lo que le pasó? ¿Qué? Fíjate que no tengo nada claro, y yo creo que mucha gente allá afuera tampoco, quién es, ni de dónde viene, ni por qué se le celebra tanto a ese tal Belisario Domínguez. Bueno, ahí les va. Declaro, levanto la mano, soy un ignorante al respecto. Ahí les va la triste historia de don Belisario Domínguez. Tan. Nos levantamos, ahorita que dijimos el nombre, nos levantamos los dos. Exactamente, ustedes no lo vieron. Es un prócer de la democracia. Y ustedes seguramente lo hicieron también. Si no lo hicieron, triste, porque en estos momentos el águila llora sobre el nopal. Sus valores distan mucho de los míos. Entonces, bueno, Belisario Domínguez era un legislador. No recuerdo ni de qué estado, pero poblano. No sé. El punto es que cuando él forma parte, no del círculo cercano a Madero, pero bueno, o sea, como que cuando fue la decena trágica lo defiende y da un discurso en contra de Huerta muy fuerte, el Chacal de Victoriano Huerta, quien quita a Madero con apoyo de la embajada gringa en el 1913. Entonces, los más cercanos a Huerta, no recuerdo cuál era el nombre de este personaje muy cercano a Huerta, se enoja mucho con él y pues lo manda a matar, ¿no? Pero antes de que lo maten, le arrancan la lengua. ¿A Belisario Domínguez? Sí, a Belisario Domínguez. Oh, no. Sí, y bueno, ese Huerta era... Sí, pero... un loquillo. Quien lo hace, el autor... Creo que es tanto material como intelectual, era un cercano a Huerta, que también tenía mucho poder durante la dictadura de Huerta. Y justamente... era un doctor, tenía el título de doctor o médico. Y es raro porque, no sé si has visto en Coyoacán, más o menos por la prepa 6, hay un colegio que se llama Mieri Pesado. No vi. Bueno, hay un colegio que se llama Mieri Pesado. Ese colegio, previo a que fuera eso, era la clínica del doctor Tal, que fue quien mató justo a Belisario Domínguez. Y es un complejo enorme, Art Deco, impresionante, pero el punto es que ese es el autor intelectual. ¿Y la presea se otorga por su sacrificio por la patria, entonces? Sí, justo por la democracia. Oh, y porque le arrancaron la lengua, para que dejara de hablar. En el tweet que puse un emoticon de una lengua. Entonces alguien me escribe, ¿qué? No tienes sensibilidad. Bueno, a ver, murió hace más de 100 años. Pero ¿qué tal si su viuda sigue por ahí, güey? No, murió hace 106 años. Su viuda sigue por ahí en el Panteón Civil. No, bueno, pues hay gente que rebasa los 100 años. Los Domínguez, la familia Domínguez. ¿Qué tal si se casó con una niña de 10 años? Eran otros tiempos. En esos tiempos eran otros tiempos. Era probable. Entonces eso me llevó a recordar varios homicidios de la época, ¿no? Por ejemplo, entre ellos el del hermano de Justo Sierra, que creo que ocurrió en Tacubaya. Y Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, vivía en Miscuac, según yo. Entonces como que se encontraron, tenían problemas, creo que político-ideológicos, y que se van a un duelo, Benjamín, exigían una satisfacción. Y pum, que lo mata al hermano de Justo Sierra, el profesor de, ¿cómo era? El profesor de América. El profesor de América, exactamente. Sí, así se le llamaba. Justo Sierra. Tiene una efigie muy adusta, ¿no? El maestro, muy regia. Sí, es medio el maestro Justo Sierra. Medio hipsterona también. Sí, una piochilla ahí juguetona, ¿verdad? Sí. Creo que era yucateco, campechano, pero... Pues, tiene cara de que le gustaba comer mole y mancharse las mejillas, ¿no? Así como, tiene esa cara así como de... otro molito, con más pierna, por favor. Esa voz que está haciendo Benjamín. Mientras me meso las mejillas. Benjamín
yo sé de dónde se origina esa voz que hace Benjamín. ¿De dónde? Él no lo sabe, pero yo lo sé. Tal vez lo haya... Me sonó el Wiri Wiri. Exactamente. Sí, ¿verdad? Cuando... ¡ay, otra vez pollo! Eso sí no lo sé qué... No, hay un sketch ¿no es como del Wiri Wiri? el hooligan? No. Alex Zimmerman. Pero Zimmerman. se supone que es el no le saque. No le saque. No eso le sí, saque. no le tengo... Me acuerdo de varias cosas del Wiri Wiri, me acuerdo del Dr. Chunga, me acuerdo del... ¡Yo no voy a la guerra! Sí. Pero no me acuerdo del no le saque. Me acuerdo del Dr. Cascarín, por ejemplo. Sí, el no le saque salían una historia normal, ¿no? Uh-huh. Y de pronto se quejaban porque era un sketch de una familia que se quejaba porque siempre la mamá hacía pollo. Entonces ya estaban hartos del pollo. Uh-huh. Entonces de pronto se paraba la narración de la trama y salía como un monje, como un tipo Rasputín. Uh-huh. Y salía, no le saque. Y era Andrés Bustamante. Entonces estaba... ¿Nada más? No, estaba harta la familia porque pues, siempre comían pollo y de pronto la madre, los pollos empiezan a cobrar vida, los pollos muertos. Obviamente. ¿Eso salió en el Wiri Wiri? Sí, búscalo, estoy seguro que está en YouTube. ¿No le saque Wiri Wiri? Ajá. ¿Alguien allá afuera se acuerda de este momento del Wiri Wiri? ¿No le saque? Entonces, ¿qué era como una situación extraña de la vida y de repente apareció era como algo paranormal. Y de repente salió una parada. Sí, es verdad. Era entre el monje loco y bueno. ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? Ah, claro, era un monje loco. No le saque. Que después copió Eugenio Derbez, ¿no? Sí. El longe moco de Eugenio Derbez sí, está basadísimo en este personaje. Sí, por supuesto. Y creo que tiene varios. Hay otro de Andrés Bustamante, muy bueno, que imitaba el programa de cine de la UNAM, que salía en canal, creo que, no me acuerdo en qué canal salía, uh-huh. Pero era Nopal Antunas Corporation. ¿Nopal? Antunas Corporation. Era una productora de cine, entonces uh-huh. Salía Andrés Bustamante como un crítico de cine. Uh-huh. Y salía, ya sabes, con el saco y todo serio, sentado en una silla con un fondo como negro, y salía hablando de las películas de la Filmoteca. Uh-huh. Entonces era un personaje y ese lo copia Derbez con otro personaje, no recuerdo cómo se llamaba, que era como intelectual. El doctor Hoyos, el sí. Del diccionario. Sí, que trae unos lentes de pasta enormes de botella. No me interrumpa. Ese. Sí, Derbez es muy copión. Mira cómo son las cosas, querido amigo. Es impresionante la vida, Benjamín. Sí lo es. Y sí. Me acordé, hablando de sucesos funestos, ¿sabes qué se va a celebrar en los próximos días? Creo que el 18, pero de noviembre. Uh-huh. Un aniversario más del baile de los 41. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Se celebra el aniversario? Bueno, se conmemora. Pero creo que también se celebra porque también siempre aprovechan la oportunidad para hacer carnavalescos. Entonces sí se celebra. Órale, no tenía idea. ¿Sí sabes qué fue los 41? Sí, claro. Los 41 fue un baile pues, gay que organizaron en la comunidad tabacalera hace 100, pues, creo que en el 119 años. Uh-huh. Y una redada y entre todos los asistentes estaba el esposo de la hija de Porfirio Díaz. Sí. No. La palabra no la sé. Siempre se me olvida. ¿Pero qué era? ¿Era el esposo? Creo que sí. ¿De la hija o de una sobrina? Alguien así. Sí, si alguien allá afuera. Les hemos estado pidiendo mucha ayuda esta mañana y nadie responde, amigos. Francamente, qué decepción. Qué decepción de nuestra parte hacia ustedes. Su educación, su crianza. Y espero que sean reprendidos con una medida punitiva. Un herpes bien loco. Ahí está, señoras y señores. Una enfermedad marciana o venérea. Tenemos dos opciones de enfermedades para ustedes: marcianas o venéreas. Ustedes elijan. Mi querido amigo, hasta donde entiendo, esta tendría que ser la última emisión de nuestros metales preciosos. Lo es, y como es menos, también aproveché, me lo voy a ver un poco más tarde. Como era menos material para narrar, uh-huh. Pues dije, bueno, voy a llegar un poquito más tarde. Y no sin avisarme. Sin avisarte. ¿Cómo eres, güey? Francamente. Pero fueron 29 minutos. 29 minutos del tiempo dorado de nuestra audiencia.
a la cual nos debemos. El Tiempo Dorado, el nuevo programa de No FM. Estaría increíble. Tú serías muy capaz de llevar a buen puerto un proyecto llamado El Tiempo Dorado. ¿Cómo se llama este señor que salía, creo que en Radio UNAM? Una de estas estaciones que absolutamente nadie escucha. Que salía hablando como de datos así, no sé, de Don Giovanni Trato, un viejito que ya falleció. De La Peña. No me acuerdo. Sí, creo que es de La Peña. Y salía hablando de puros temas, o sea, cultos europeos, pero de esta idea de cultura de hace 150 años. Ya. Entonces, podría ser de esa índole, ¿no? Gente que sabe lo que quiere decir la palabra churrigueresco. Churrigueresco, exactamente, ¿no? Ahí está. Mi querido amigo, dime. Última emisión de Metales Preciosos de la Antigüedad. ¿Estamos listos? Sí, que no como tal no es precioso, pero sí es un metal. ¿Entonces solo metales? ¿Metales de la antigüedad? Pues ¿Cómo lo nombrarías? ¿El bronce lo considerarías precioso? Que lo vimos la semana pasada. Todo lo que entrega la tierra es un milagro, amigo. Entonces sí es precioso. Precioso. Mira, preciosísimo. Mira mi cara. Preciosísimo. Ustedes no lo vieron porque estamos porque estamos en el radio. En radio, pero Nader, pues sí, tal cual se frunció como una pasa. Así es. Al decirlo. Analizaremos el hierro. Y en este momento estamos en la Edad de Hierro. Ahí está. No ha terminado. Ya pasamos por el oro, la plata y el bronce. Así es. Ahí está. Es el momento del hierro. ¿El hierro y qué otros? El mercurio, hablaremos un poco del mercurio. Hablaremos del estaño. Y creo que ya son todos. Ahí está, señoras y señores. Todos listos. Pónganse cómodos. Prepárense. Estaremos más o menos 2 horas dándole al tema. Y les anunciamos que el próximo jueves tenemos una emisión a partir de las 9 de la mañana. Muy divertida, muy cachondona y terrorífica. Así es, amigos. Se te va a aparecer el fantasma de Belisario Domínguez. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense @ 9FM_radio. Ya tenemos aquí algunos saludos. Le mandamos un saludo a Viviano Land, que por cierto, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado él. Ya no me acuerdo qué día fue. Creo que fue justo hace 8 días. Hace 8 días que tuve ahí una pequeña presentación en la Feria del Libro del Zócalo. Y se dio una vuelta toda hermosa y toda generosa de su tiempo. Y se le agradece profundamente. Ya terminó, estuvo el stand de tu... Bueno, en la editorial que tú trabajas. No tenía stand tal cual, pero participamos junto con otras editoriales independientes en un pequeño stand. ¿De qué hablaron como de... Justo de qué hablaste? ¿De editoriales independientes? Hablé de un libro en particular que publicamos a inicios de este año. Se llama Montones de Metáforas, de Ulises Carrión. Okay. Así es. Y se puso... No, maestro, pues... Gracias, qué bonito. Gracias. Se puso bien. Muchas gracias a todos los que asistieron, pero en particular a Vivian Land, que sí estuvo ahí al pie del cañón, como bien lo sabemos. En fin, señoras y señores, tenemos que comenzar a hablar de mercurio, de... plomo. De hierro, de mercurio, de estaño y de plomo. Exactamente. Ahí está. Los metales que fundieron o que se fundieron para fundar a la civilización. ¡Ay, maestro! ¿Te gustó? Los metales que fundieron al mundo. Los metales que se fundieron para fundar a la civilización. Exacto. Y en las emisiones pasadas hablamos de 3 en concreto: del bronce, del oro y de la plata. Que el bronce, bueno, creo que en la primera emisión le dedicamos justo todo un programa al oro, por la cantidad de mitos y de historias que hay en torno a este metal. Posteriormente la plata, que la plata era en un primer momento una rareza, y después se convierte también en lo que impulsó al Imperio Romano a hacer lo que fue, ¿no? Y finalmente el bronce, que aunque es un metal precioso, también tiene muchas aplicaciones, desde bélicas hasta para la vida diaria, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el hierro. El hierro va a revolucionar pues absolutamente todo. Es como
¿qué podría ser? Digamos como yo creo que el nivel, no, más importante que el plástico. El plástico en la actualidad pues es el material más utilizado del mundo. ¿Más importante que la llegada del acero, por ejemplo? Es que el hierro, el acero es hierro, Uh-huh. ¿te cuentas? No, pero la producción, cuando se logró producir el acero en masa. Digamos, el acero se empezó a producir en época precristiana, pero lo que ocurre ya en la modernidad durante la revolución industrial es que se revoluciona la producción de acero, ¿no? Sí. O sea, práctica, en parte... Gracias al gran maestro Carnegie. Ajá, bueno, hablamos de él justo cuando hablamos de los tycoons, ¿no? De los millonarios. En parte porque la modernidad vista desde afuera, pues, se forjó con el acero y el cristal, ¿no? Entonces, hoy es el turno justamente antes de que se produzca el acero, se produce el hierro y vamos a ver cómo ocurrió, ¿no? Por supuesto, también viene esto muy metido en el mito hesiódico de las eras, de las edades. Primero la edad de bronce, posteriormente la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, luego esta edad intermedia como de los héroes, con los argonautas, con Hércules, con Aquiles. Los últimos son la guerra de Troya y posteriormente se viene justo la edad de hierro, que la tecnología del hierro se conoce más o menos como desde hace 4000 años. Pero era muy difícil producirlo porque obviamente necesitas mucho más poder de fuego para hacerlo, con una temperatura mucho más alta y en diversos momentos no se podía producir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos mencionado que en Egipto en muchas tumbas se han encontrado cachitos de acero, pero, o sea, cachitos mal hechos, como eslabones de cadenas, y eso era ofrendado, bueno, iba en los mismos ajuares funerarios de los mismos faraones. Eso quiere decir que a pesar de que se conocía el acero, todavía era una tecnología no tan común, o sea, era como una rareza, y bueno, los primeros faraones fueran enterrados justo con cuentas de acero, ¿no? De hierro, perdón. Entonces, en un primer momento también nos mencionamos que encontraron justo en Egipto un cuchillo que estaba hecho de hierro meteórico. Esto también quiere decir que todavía no se forjaba ni se producían objetos de hierro nativo extraído de la tierra. Era más... ¿Se puede descubrir que el hierro es meteórico? Sí. Oh. Sí, porque por la cantidad de, bueno, le hacen la cantidad de magia que tiene. Justo. Que como yo no soy químico ni nada de esto, pues obviamente sí es como algo mágico, pero hacen un análisis espectro, no sé qué, y puede revelar cuánto tiene además de acero, perdón, de hierro, qué otros elementos tiene. De eso te va a decir justamente si es hierro meteórico o hierro nativo de la tierra. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Egipto, en el desierto, se han encontrado, no es muy difícil en estos páramos del desierto occidental o del desierto de Sinaí, de pronto ver un meteorito tirado, porque ves todo amarillo o todo rojo y de pronto ves una manchita. Entonces se supone pues, que era hierro producido a través de los... Y aparte estaba muy maltratado. El hierro. Sí, no maltratado, sino maltratado. El hierro no es una aleación. No, el hierro es natural. Ajá. Pero siempre viene combinado con otros elementos cuando lo extraen, por ejemplo, con níquel. Y el meteórico trae mucho níquel. El níquel es una cochinada. Una cochinada. No nos gusta. Hablando de la coyuntura, que nos iba a hablar de eso, vean Chile, por ejemplo. Chile, la gran riqueza de Chile pues es justamente... El cobre, ¿no? El cobre, el zinc también. Es muy parecido a lo que ocurre en Venezuela. Venezuela es una potencia petrolera, de hidrocarburos, y lo que ocurre en Chile es exactamente lo mismo. No por nada el imperio no suelta Chile. Es importantísimo, ¿no? Entonces, era una rareza el hierro hace 4.000, 3.000 años. Se empieza obviamente a producir en Egipto y en la tierra de Sumer, en Mesopotamia al sur, pero son cosas muy raras, casi no se utilizan, ¿no? Era más caro que el oro. Al igual que la plata en Egipto, pues realmente no había grandes cantidades, entonces la gente tiene que... Pues es un lujo quien tenga el hierro. Entonces hay unas tumbas en el Bajo Egipto. Cuando diga Bajo Egipto, recuerden, no es que esté más al sur, es todo lo contrario, el Bajo Egipto es al norte. Encuentran una tumba en un lugar que se llama Gerse, 9 cuentas de hierro, apenas. Esta tumba es de hace 3.200 años, ¿sabes? Durante la época de los hititas, Babilonia, Siria y Egipto. Entonces en ese momento todavía no es una tecnología que se haya
difundido por todo el mundo conocido, pero poco a poco va ocurriendo esto, ¿no? Entonces llega en el 2500, 400 años antes, en Anatolia, en lo que actualmente es Turquía, en el reino de Hatti o el Imperio Hitita, ya se encuentra una daga de hierro. Esto quiere decir que en la zona de... generalmente se cree que los primeros que empiezan a trabajar con el hierro son los pueblos indoeuropeos o indoiranios en las estepas. Además de que eran domadores de caballos, también sabían producir el hierro, ¿no? Esa tecnología poco a poco se va a ir expandiendo. Y más, les hablamos de la edad de bronce, tanto no me refiero a la edad de bronce siódica, sino a la edad de bronce como los arqueólogos e historiadores la consideran hoy en día. La edad de bronce termina justo en el colapso de la edad de bronce, o sea, hace 3200 años, cuando cae el Imperio Hitita, cuando Babilonia se reconfigura étnicamente, Canaán vive una invasión bueno, en un primer momento de unos grupos que se llaman los pueblos del mar. Los pueblos del mar, suena súper tolkiano eso. Sí, nadie sabe exactamente de dónde vienen, pero se supone que los pueblos del mar a la postre, 50 años después, se van a convertir, algunos de ellos, en los filisteos, los que digamos son parte de los antecesores de los palestinos. Pero a diferencia de lo que ocurre más adelante, los pueblos del mar no hablaban una lengua semítica, o sea, hablaban probablemente mezclas, una indoeuropea probablemente, y hay un proceso de semitización. Y eso quiere decir la edad de bronce, el colapso del bronce tardío, es cuando todas estas entidades, grandes estados, van a colapsar y van a surgir otros tantos, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Como las estructuras imperiales colapsan o viven en crisis, ya no hay un comercio del bronce. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a necesitar nuevas materias primas para producir cosas. Y lo más cercano que tenían es esta nueva tecnología que andaba rondando por ahí, que los mismos invasores, por ejemplo, los pueblos del mar y otros se llaman los Hicsos, llevan Egipto. Entonces, bueno, tenemos esta tecnología, ya no hay bronce, pues vamos a producir armas de hierro, ¿no? Además de que el hierro era mucho más resistente que el bronce. A fin de cuentas, el bronce, las espadas eran de bronce. Y de pronto se da este cambio tecnológico en que las espadas, los escudos, las armaduras, los cascos van a empezar a ser de hierro. Entonces, al parecer, las primeras culturas que dominan esto, después de la expansión que se da en las estepas de Asia Central y del norte de Europa, van a ser en la India, en el África subsahariana y en el Mediterráneo. Pero al parecer lo que ocurre es que estos descubrimientos no fueron por difusionismo. Difusionismo es de que una idea se va llevando a través de otro pueblo a otra civilización. Esto no, se desarrollaron independientemente. ¿Qué quiere decir como que independientemente? Por ejemplo, la metalurgia... O sea, fueron surgiendo como hongos en diferentes lugares del mundo. Sin la necesidad de que hubiera contactos tecnológicos. Ok. Por ejemplo, la metalurgia aquí en... Bueno, tiene sentido, ¿no? Sí. Resulta cercano a pues la necesidad de cosechar, por ejemplo, ¿no? La necesidad de refugio, la necesidad de defensa. Son desarrollos justo la agricultura. La agricultura pues, se da, no es con una coincidencia, es un proceso a largo plazo, pero que se desarrolla en distintos lugares, sin que haya, por ejemplo, en Mesoamérica es imposible que esto haya llegado. La agricultura concretamente, cuando la población de Mesoamérica o Andinoamérica está, digamos, aislada del resto del mundo durante 15,000 años. O sea, esto no puede ser por difusionismo. Entonces, en las civilizaciones desde el siglo XII, en la India, en el África subsahariana, o sea, pasando el Sahel, más que nada en África Occidental, en Nigeria, en Ghana, se empieza a desarrollar el hierro independientemente, ¿no? Es a partir del 1200, con este colapso del bronce, por ejemplo, en Ugarit. Ugarit es una ciudad cananea, era una ciudad cananea, en el actual territorio sirio, que es también interesante ver lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Es impresionante. Ya los turcos se van a empezar a retirar poco a poco, pero bueno, regresando hace 3200 años, en Ugarit encuentran justamente una espada de hierro con un nombre que dice Merneptah. Merneptah fue un faraón egipcio. Esto quiere decir que ahí concretamente en Medio Oriente, en Oriente Próximo, en el Masrek, sí había contactos de, por ejemplo, difusionistas a partir de Egipto. Tanto el Masrek en un primer momento, o sea, Mesopotamia y las culturas de Anatolia y de Siria, como de Egipto, no tenían esta tecnología de hierro. Esto llega de fuera. Entonces quiere decir que importaron esta tecnología y empieza a cobrar cada vez más trascendencia, ¿no?
El hierro, por supuesto, en un primer momento es fundido y se les llama en herrerías de monte. Herrerías de monte. ¿Cómo funciona esto? ¿Han visto? Bueno, ¿se imaginan un pozo? Pozo común. Cierren los ojos todos. Piensen en un pozo. Piensen en una aldea. Ajá. La gente está llorando. ¿Por qué está llorando? Pues porque hay el patriarca del clan ha muerto. Tenía lepra y ya no aguantó y murió. Sin embargo, a pesar de que hay un funeral de este hombre, el único ruido que se escucha, además de los llantos, es un martilleo. ¡Ting! ¡Tum, tum, tum! ¿Qué pasa? ¡Ting! A lo lejos se ve, como se empieza a ver este efecto cuando hace mucho calor, como nebuloso. ¿Has visto un puesto de quesadillas? Sí, como... Justo. Entonces te acercas y hay una especie... Tú crees que es un pozo, pero no. Es un horno. Este horno se le llaman hornos de monte. Eran una especie de... Pues, sí, justo hecho con tierra, pero obviamente con una ventanita muy pequeña para que el calor no escapara. Y justamente están fundiendo el hierro. Entonces, lo que pasaba es que se empieza a descubrir que ellos no pueden alcanzar esa tecnología para fundir el hierro en ese momento. O sea, por eso el acero más adelante se va a tardar mucho en salir. Pero lo que se dan cuenta es que escurren restos de hierro y se va haciendo como una especie de rebaba en el fondo de este horno. Entonces, cuando se esté procesando el hierro, este hierro acumulado va a servir para que, diga, como una especie de aislante, y al mismo tiempo va a proveer de este calor casi altísimo para que se pueda producir más hierro. Entonces, a partir de esta tecnología se va a empezar a difundir por todo el mundo conocido la producción del hierro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que si poco a poco, esto obviamente es un proceso de miles de años, por lo menos de 700 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que pues, lo podías combinar, al igual que el bronce con estaño, pero el cobre con estaño para producir bronce, se podía combinar el hierro con el carbón. Y si te llegaba a alcanzar un 2%, 1.5 más o menos de carbón, se iba a convertir en otro material mucho más resistente. Este material, por supuesto, es el acero. El acero. Entonces, el acero es producto del hierro mezclado con el carbón. Sí, y también le puede... A unas temperaturas brutales. Por eso siempre fue de una producción tan difícil. Creo que son mínimo 1200 grados. O creo que no sé más. Pero bueno, el punto es que, de hecho, vean los videos en YouTube, es impresionante la producción de acero contemporáneo. Porque producen una especie de cables, hacen como unos cables de acero. Y están al rojo vivo. O sea, si esto te toca, te deshace. Entonces, como que lo usan como si estuvieran saltando una cuerda. Hacen como esto, pasan así el cable. Pero todo está perfectamente medido, porque si te llega a tocar el acero, imagínense, ¿no? No la cuentas, amigo. Sí, no la cuentas. Entonces, tanto estos pueblos, los hititas, como los pueblos del mar, empiezan a difundir toda la tecnología del acero al Medio Oriente y a Egipto a través de sus conquistas. Entonces, lo repito, el hierro empieza a cobrar relevancia cuando el cobre y el bronce y el estaño entran en decadencia. ¿Por qué? Porque no hay quien los comercie. Las rutas comerciales han colapsado en el 1200 por el caos de la caída de varios imperios y varias potencias comerciales, ¿no? O sea, el hierro, pues bueno, se empieza a difundir esta tecnología y reemplaza al bronce. Se va a dar este cambio justamente importante, ¿no? Entonces, desde el 1800 antes de nuestra era, en la India, en el subcontinente, se empieza a utilizar ya el hierro e incluso el acero. En el 1200 ya en todo el subcontinente, o sea, desde el Hindu Kush, desde el norte, desde el Himalaya hasta la isla de Sri Lanka, ya se conoce, por supuesto, la tecnología del hierro y el acero, ¿no? Entonces se han encontrado, por ejemplo, clavos, cuchillos, dagas, flechas, platos, cucharas, sartenes, pinzas, cualquier objeto justo producido de hierro y también de acero, ¿no? El acero era mucho más caro. El hierro como el bronce se volvió más un artículo de consumo diario, trabajo de oficio, artesanal, etcétera. Sí, por eso decía, a diferencia de la plata y el oro. Por eso decía justo que pues, lo último que llegó a revolucionar todo pues, fue el plástico. Es lo más cercano. A pesar de que el plástico obviamente
Bueno, de hecho no sé cómo se le puede llamar a eso, porque el plástico no es muy resistente. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú tiras el plástico, ¿cuánto tarda en degradarse? Pues miles creo que hasta millones de años, dependiendo del tipo de plástico, ¿no? Con el hierro es parecido, o sea, el hierro sucumbe antes, pero es mucho más resistente, obviamente, ¿no? Entonces, de hecho, cuando entremos a la era cristiana, va a haber un imperio que se llama el Imperio Gupta. El Imperio Gupta en la India es junto con el Imperio Maurya, de los más representativos, era el mejor acero del mundo. Okay. El hierro y el mejor acero del mundo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, o sea, hace 2200 años, uh-huh, en la India ya se producía para los puentes cables de hierro y de acero. O sea, para sostener estos puentes, puentes colgantes, uh-huh, como el Golden Gate, pero hace 2200 años. Uh-huh. Bueno, obviamente con sus matices, ¿no? Entonces, se empieza a producir desde el 3000 antes de nuestra era, desde hace 5000 años en la India. Obviamente como experimentos y como, ¿cómo llamarlo? Como estos hallazgos afortunados que pasaban. Algo que se llama acero Goods. Hoy en día se le llama así. Creo que es por el apellido de la persona que desarrolló esto ya en la modernidad. Uh-huh. El acero Goods, lo que hacían los hindús, mediante experimentos y aleaciones, este acero tenía no sé qué cantidad de carbono, que producía algo llamado bandas de microcarburos. ¿Bandas de microcarburos? Sí. O sea, como... Ah, Master, te dejo 5 minutos, adelante, acuérdate. Sí, yo sigo hablando de esto, por supuesto. De hecho, el nombre... Te escucho aquí abajo, Claro, y en el corazón. Yo voy contigo a donde vayas. Entonces, este producto, que en la India se empieza a producir hace 3000 años, se llama Uku. Le llaman, el Uku es el nombre del acero, creo que es en sánscrito, de hecho, ¿no? Entonces, este acero va a llegar posteriormente a Medio Oriente con una nueva tecnología, y se le va a conocer popularmente en Occidente, tanto en el Imperio Romano como más adelante ya en los califatos, en el Omeya y en el Abbasí, como acero de Damasco. Pero es justo, ahorita que lo estoy pensando, es como los números arábigos. Realmente los números arábigos no proceden de Arabia, ni de, digamos, la zona semita. Los números arábigos proceden de la India, solo que el primer lugar al que llegan es primero a Persia y luego al mundo islámico. Entonces a partir de ese momento se le conocen como números arábigos, pero realmente es de la India, al igual que el hierro y el acero de Damasco. Se popularizó desde la ciudad de Damasco, en la actual Siria, durante el Imperio Omeya, pero realmente procede de la India, ¿no? Entonces, en la India va a seguir siendo como un, ¿cómo llamarlo? Como un punto, el epicentro del hierro y del acero a nivel mundial durante la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en Sri Lanka, esta isla que está al sur del subcontinente, han oído hablar de Sri Lanka, por supuesto, a través de la cultura esta de los tamiles, los tigres tamiles, que está dividido tanto en zona budista, hinduista como musulmana. Se empieza a producir acero a grandes cantidades y se empieza, por supuesto, a exportar el acero tanto a China como a otros países, ¿no? Entonces, en este momento surge algo llamado, esto es interesantísimo porque es una tecnología, es prácticamente puro empirismo, se desarrolló obviamente a través de miles de años, ¿no? Están los hornos, se les llama hornos de montaña u hornos de viento. En las cimas de las montañas se hacían como cuevas. Bueno, si no había una cueva natural, se creaba una especie de mina, una cueva artificial, y la cerraban, dejaban pequeños huecos abiertos, ¿no? Pero muy pequeños. Entonces, durante la época del viento del monzón, las lluvias monzónicas, que estoy seguro que cuando piensan en la India piensan en eso, ¿no? Porque el monzón es estas lluvias eternas que amanece lloviendo y todo el día llueve por semanas, no para de llover, ¿no? Entonces es cuando se producen las grandes inundaciones en la India, pero al mismo tiempo están estos grandes vientos fuera de tierra firme, en las costas, que pueden llegar a producir hasta tifones. De hecho, creo que salió hace poco la nota, no he estado muy desconectado de esa zona geográfica, pero un tifón azotó las costas de Japón, ¿no? Un tifón, a fin de cuentas, es un huracán. Simplemente en el Asiático, en el Índico y en el Pacífico, que sería en el Pacífico Norte, se le conoce justo como tifón, a diferencia de lo que se conoce aquí, que es un huracán, ¿no? Entonces, aprovechaban estos vientos monzónicos los pueblos de Sri Lanka para que este mismo viento entrara por estos hoyos, y adentro de estas cuevas se han producido grandes
talleres de metalurgia y grandes hornos, y esto hacía que se alcanzaran temperaturas aún más altas justo para producir el hierro y la aleación con el carbono que podía producir el acero, ¿no? Entonces es, creo que un gran experimento, que esto obviamente, repito, tuvo que haber tomado, pues no sé si miles de años, pero cientos de años, ¿no? Porque esto ya habla un proyecto, y aparte eran proyectos comunitarios. Las aldeas enteras se dedicaban justamente a esto, a la producción de hierro y acero, ¿no? Entonces, esto se puede comprobar no solamente a través de los elementos, digamos, déjame prender un cigarro. No solamente a través de estas tecnologías y los elementos de la vida diaria, ya lo mencionamos, cucharas, platos, calderos, etcétera, ¿no? Sartenes, incluso los mismos artefactos para la cosecha, para la siembra, ¿no? También se puede ver, por ejemplo, ya en algo más monumental, está el famoso pilar de hierro de Delhi, por ejemplo. El pilar de hierro de Delhi, a pesar de que Delhi fue capital de varios sultanatos en la India ya en los últimos 600 años, por ejemplo el Imperio Mogol, previamente ya había sido, obviamente no se llamaba Delhi, pero ya había sido una ciudad importante en la antigüedad. Entonces, hemos hablado de él varias veces, lo hemos tocado, pero hasta que hablemos de la historia de la India a profundidad en 50 emisiones, no lo haremos totalmente, ¿no? Pero este personaje se llama Chandragupta II, por supuesto de la dinastía Maurya. La dinastía Maurya es una dinastía que después del intento de conquista de Magas Alexandros, de Alejandro Magno de la India, hace 2350 años, surge primero, es como la respuesta a las invasiones. Va a surgir un gran imperio nativo de la India que va a resistir todos los ataques tanto de pueblos de las estepas indoiranios como también de más allá. En este caso me refiero por supuesto a los pueblos de habla griega, ¿no? Entonces Chandragupta II Maurya, de la dinastía Maurya, va a crear un pilar de hierro de 7,21 metros de altura. Y este es, digamos, en este momento es, bueno, es un pilar de hierro, y en cualquier lugar hay pilares de hierro. Hasta los podemos ver oxidándose por supuesto, en nuestra gran Ciudad de México. Sin embargo, en esa época, un pilar de hierro en esa época era una cosa rarísima. La gente se quedaba sorprendida, porque realmente esto era una cosa inexplicable. ¿Cómo pueden producir tal cantidad de hierro? Y el punto es que, bueno, es hierro forjado al 98%, o sea, es extremadamente puro, con pocos elementos, un poco de níquel, un poco de carbono y de otros elementos, pero realmente es muy puro este pilar. Entonces, durante 1600 años, este pilar no ha tenido corrosión. ¿Por qué? Porque desarrollan los principios del hierro y acero inoxidable. Entonces ha logrado sobrevivir, y justo se marca como un hito en la producción del hierro y el acero, porque en ese momento el mundo apenas está... El hierro ya es una tecnología que se ha esparcido por todo el mundo, pero no estas grandes cantidades, ¿no? De hecho, les recomiendo que vean un documental, se llama La Historia de la India. Es de un historiador que se llama Michael Wood, que, bueno, varias veces lo he comentado aquí. Trabaja para BBC, pero ha hecho grandes producciones desde comienzos de los años 80. La primera se llama, también se la recomiendo, y muy vinculado a la cultura del bronce y a la cultura del hierro. Se llama En busca de la guerra de Troya. Creo que son 5 o 6 capítulos de 1 hora. Es impresionante, porque no es que hagan como en estos documentales del Discovery Channel y el History Channel, que hacen escenificaciones muy cutres con actores con extras. No, realmente este hombre lo que hace es recorrer, por ejemplo, en este concreto de la guerra de Troya, recorre todo el mundo conocido para saber qué ocurrió realmente. Fue un mito la guerra de Troya, realmente ocurrió, fue de estas dimensiones, fue algo mucho más, un conflicto mucho más humilde, ¿no? Luego se vuelve, hace otra producción increíble que se llama En busca de Alejandro Magno, que también es, creo que se lo recomendé a Benjamín que bajó, pero es, digamos, toda la historia de las conquistas de Alejandro Magno desde su nacimiento y su salida de Macedonia hasta su llegada a la India y su posterior muerte en Babilonia. Y este hombre va recorriendo Grecia, Egipto, Siria, Líbano, Asia Menor, e incluso llega hasta Pakistán y la India, ¿no? Es un gran documental. Y bueno, concretamente, hablando de la India, hace pocos años sacó La Historia de la India, donde comienza justo desde el Paleolítico hasta la actualidad, ¿no? Pasando por todos los grandes imperios de la India, los Gupta, los Maurya, los Chola, etcétera, ¿no? Pero bueno, el vecino más importante de la India, al noreste por lo menos,
era China. China en ese momento, recuerden que, recuerden, lo digo como si tuvieran muy presente, es que como este año hablamos justo de la historia de China a través, creo que 12, 13 episodios, o sea, hablamos de China, yo creo que unas 35, 40 horas. China siempre estuvo, no voy a decir aislado, pero eran mucho más lento la llegada de las cosas exteriores a China, y al mismo tiempo las cosas chinas se tardaban mucho en llegar a otros lados, ¿no? Bueno, esto es relativo porque también con la ruta de la seda, que la ruta de la seda y de las especias existen desde hace miles de años, no existen solamente desde la Edad Media. Esto podía ocurrir de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, la seda. La seda fascinó por siempre desde el Imperio Romano, pero no se tenía el conocimiento de cómo fabricar seda, ¿no? De los gusanos, el tráfico de gusanos. También la cristalería. Por ejemplo, traficar con gusanos de seda estaba totalmente penado. El punto es que el acero no se sabe si se desarrolla independientemente en China, al igual que por ejemplo en el África subsahariana, o fue a través de difusionismo. Probablemente haya sido esto segundo, a través de la India. Pero realmente esto no es penoso, porque todos los grandes hallazgos y desarrollos en la historia humana, la mayoría han sido así. O sea, siempre ha habido por contactos, ¿no? Entonces, no, ni siquiera a grande nivel continental o de largas distancias. El hallazgo en una aldea se tardaba un poco en llegar a otra aldea y siempre se contagiaba de un lugar a otro. No es nada como espontáneo, o sea, simplemente se debe a comunicaciones, intercambios, ¿no? Entonces, no se sabe todavía si la tecnología del hierro y del acero es nativa en China o llegó de otros lados, ¿no? Probablemente ha llegado del centro asiático, desde la India, vía el centro asiático, ¿no? Entonces, en el siglo V, en la provincia de Jiangsu, que es en el Pacífico, está en el Pacífico central chino, ya se empiezan a encontrar objetos de acero, pero eso es muy tardío, estamos hablando del 500, hace 2500 años. O sea, el acero y el hierro se tardaron en llegar a China, pero cuando llegaron a China revolucionaron las cosas por completo, y como ustedes lo saben, los chinos hacen las cosas a escala pues monumental. Entonces, en el estado de Wu, justo hace 2500 años, estamos en la época de los reinos combatientes. Por cierto, los reinos combatientes es antes de que surja el poder de Shiji Huangdi y, digamos, unifique por lo menos más de la mitad del actual territorio chino. Entonces, en el estado de Wu, hace 2500 años, ya se desarrolla se logra alcanzar una temperatura de 1130 grados centígrados. Ese es el momento en cuando el hierro ya se derrite y se combina con el carbono justo para producir, ¿qué? Acero, obviamente, ¿no? Obviamente había niveles de pureza distintos, no siempre se alcanzaba un acero como hoy lo podemos ver con ciertos objetos, o sea, no era tan puro el material, entonces siempre tenía otros pequeños elementos, pero realmente no los conocía, no tenían esta idea de una tabla periódica hace 3000 años. Era mucho más difícil producir esas cosas, ¿no? Y de hecho, como lo mencionamos cuando comenzamos a hablar de esto, durante la antigüedad solo se conocieron 7 metales. Me refiero concretamente, 7 metales elementos, de hecho, que son el oro, la plata, el bronce, los metales preciosos, el plomo, el estaño, el cobre, el plomo y el mercurio. Por supuesto, el mercurio a temperatura ambiente está líquido. Y además de eso, el carbón, el carbono, pero no sabían que era un elemento. Entonces estos eran los únicos elementos que se conocían en la antigüedad, hasta llegar a la Edad Media, en la antigüedad tardía, empiezan a salir con otras cosas, con otros elementos, ¿no? Y va a ser hasta el siglo XVII, cuando en Europa y en Medio Oriente, incluso también en territorio chino, surjan muchísimos más elementos, se descubran más elementos que van a empezar a engrosar la tabla periódica. Y recordemos que creo que por lo menos cada año descubren uno nuevo. Acaban de descubrir hace poco el californio y no sé qué elementos estos rarísimos, ¿no? Es einsteinio, creo que existe, el onoptenium. Entonces, ya se alcanza esta tecnología, esta temperatura. No voy a decir tecnología, creo que suena mejor. Logran alcanzar esta temperatura, 1130 grados, y logran derretir el acero para fusionarlo con el carbón y sacar justamente acero, ¿no? Entonces, en las tumbas del siglo III, por ejemplo en la provincia de Hebei, ya se empiezan a encontrar objetos de hierro y de acero en esa época, ¿no? Y el acero se vuelve, al igual que en la India y en otros lugares, una tecnología fundamental para el desarrollo, principalmente de la guerra.
es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Del 202 al 220 después de nuestra era, durante la dinastía Han. Recordemos que después de la dinastía de Shishimandi, que fue muy efímera, creo que duró 29 años, algo así. Justamente este hombre se va a morir a partir del consumo de un elemento del cual vamos a hablar más adelante. Pero bueno, la dinastía Han, que dura más o menos 400 años, y ya en la época cristiana, del 200 al 220, ya se empiezan a producir diariamente en China. Ya hay hornos de gran tamaño para producir muchas toneladas de hierro y de acero. O sea, ya se convierte esto, y creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, realmente la primera gran revolución industrial ocurre en China hace 2000 años. No tenemos que ir a Inglaterra hasta finales del siglo XVII, XVIII para que se dé una gran revolución industrial. Esto ocurre en China, y esto va a llevar a una crisis, porque China, recuerden que incluso ya en el siglo XX, hasta los años 40, cuando se hará la gran revolución, la revolución cultural china en el periodo de Mao Zedong, cuando se funda la República Popular, esto desató una crisis, porque cómo haces que la población realmente enfocada en lo agrícola de pronto se pase justamente a una tecnología del hierro y del acero. Y esto ocurrió hace 2200 años. Se empiezan a construir hornos, se empieza a crear una gran industria del hierro y del acero en China, que este hierro, por supuesto, se va a empezar a exportar. ¿A dónde, por ejemplo? Por supuesto, ¿qué países son los más cercanos? Al este y al noreste de China, pues Corea y Japón. Y recordemos que el Japón va a marcar profundamente la historia japonesa, la producción de hierro y posteriormente el acero. Siempre están las legendarias espadas, las katanas samuráis y todo esto, ¿no? Entonces, hay un emperador, que es el emperador Gaozu de Han, que es este Liu Bang. Cuando se le llama emperador Gaozu, siempre hay un Gaozu en todas las dinastías chinas, en la dinastía Han, en la dinastía Song, en la dinastía Tang, en los Ming, en los Qing, etcétera. Cuando dicen Gaozu, quiere decir el emperador, digamos, el jefe fundador de tal dinastía. Pues se le llama Gaozu de Tang porque es el emperador fundacional de Han. Entonces el fundador es Liu Bang, que previamente a que surjan, digamos, lo repito, en la dinastía Han viene Shishimandi, previamente está el periodo de los reinos combatientes. Y es curioso cómo durante el periodo de los reinos combatientes, el de las primaveras y los otoños en China, se da la transición justo del bronce al hierro y al acero. Esto quiere decir que en momentos de guerra, probablemente el hierro y el acero, en el caso chino por lo menos, se ha dado dentro de un conflicto. ¿Por qué? Porque se buscan justamente nuevas tecnologías, y los chinos eran expertos en esto. Realmente pues, tenían, no voy a decir robots, pero tenían tecnología como de autómatas hace 2200 años. Tenían tecnología bélica de marítima impresionante, y no es la excepción en el caso de la metalurgia, ¿no? Entonces, concretamente, este emperador Gaozu que gobierna Liu Bang, es el nombre Liu Bang, es el nombre, digamos, civil, gobierna del 202 al 195 antes de nuestra era. Se le va a encontrar en su tumba una espada de acero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en ese momento ya hay una tecnología difundida a todos lados, y el acero justamente ya no es como un lujo, por decirlo así. Ya se conoce la tecnología, y por lo menos las élites militares, las élites dominantes y la clase noble tiene acceso a esta tecnología, ¿no? Entonces, en el 31 de nuestra era, ya estamos pasando la era cristiana, sigue la dinastía Han. Aquí no se dio este gran cambio. Bueno, de hecho en ninguna parte del mundo conocido se dio un cambio a partir del año cero, que realmente no hay un año cero, no es un momento, se pasa en automático de la época precristiana a la después de Cristo. Que a mí, siempre que, por ejemplo, cuando ven un tweet mío, me gusta mucho más decir que no AC, sino AS, o por ejemplo, AS quiere decir antes de la era común. Creo que también hay que un poco secularizar las siglas y de lo que trato todo esto, ¿no? Entonces, en el 31 de nuestra era, los chinos ya empiezan a utilizar poder hidráulico para producir justamente este viento que va a alimentar, que va a hacer que las temperaturas se mantengan constantes en la producción de hierro y de acero, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, voy a prender un cigarro, permítame. Por cierto, estoy hablando yo solo porque Benjamín tuvo que hacer una llamada importantísima. La verdad no sé si es importantísima, pero tuvo que bajar para hablar en silencio y que no se escuche mi voz durante su importante llamada. Voy a prender un cigarrillo. Se los agradezco infinitamente.
Entonces, en esa época en China se empieza a utilizar el poder hidráulico. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, para alimentar obviamente los hornos no utilizaban gasolina. No había hidrocarburos, no había combustibles sintéticos, nada de esto. ¿Cuál era el único elemento? En un primer momento madera, pero posteriormente se descubre que la misma madera, digamos, quemada, podía producir aún más fuerza. ¿Y qué utilizan? Carbón. Pero para producir carbón justamente que se necesita, pues obviamente, pues madera. ¿Y dónde van a sacar los chinos la madera? Pues vamos a tener que sacarla de nuestros bosques. ¿Qué va a pasar? Va a haber un ecocidio y una catástrofe impresionante en el primer siglo de nuestra era en el territorio chino, porque se devastan una gran cantidad de bosques, pues, del territorio chino, justamente para producir carbón, y que este carbón alimente los hornos donde se producía hierro y acero. Entonces, bueno, de hecho, más adelante se va a conocer otro combustible justamente para alimentar los hornos. Se conoce como coque. ¿Qué es el coque? El coque es como el bitumen, es carbón bituminoso, con resinas, petróleos, hidrocarburos, pero esto se conoce hasta el siglo X. En el siglo X, según, si no me equivoco, es la dinastía Song en China, el califato Abbasí en Medio Oriente y el imperio franco y estos imperios en Europa continental, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un caos muy parecido a lo que ocurre en otras latitudes. No es lo único que pasó. Los chinos no nada más vivieron esta tragedia, se vivieron muchos otros lugares del mundo conocido. Concretamente les puedo hablar de dos. Por ejemplo, en el cañón del Chaco, que no hay que confundir con la zona del Chaco en Paraguay y toda esta zona, no. El cañón del Chaco está en el actual territorio, si no me equivoco, de Nuevo México. Había una cultura que eran los Anasazi, y justamente por diversos motivos, no tanto por metalurgia, ellos devastaron su ecosistema, y esto llevó a la civilización al colapso. Algo ocurre parecido con las primeras ciudades-estado mayas, que siempre que cuando escuchen que los mayas desaparecieron, que estén leyendo eso o escuchando algún programa, cámbienle. O sea, realmente eso no es cierto. Los mayas siguieron, simplemente cambiaron su estilo de vida. Entonces, este caos ecológico que se cobró en China no es el único. Simplemente la devastación por los recursos, esta sed de recursos, ha llevado a distintas civilizaciones a colapsar, o por lo menos a tener una pausa en su desarrollo, ¿no? Me estoy quedando sin voz, así que espero que Benjamín regrese pronto, porque necesito una intervención rápida. Entonces, estamos en la Europa, pero en esta Europa, ¿cómo llamarlo? La Europa precristiana. No había esta concepción como lo tenemos hoy. A pesar de que lo digan muchos historiadores, no es así. No había una concepción de Europa, África y Asia. Hay mapas que lo muestran un poco, pero realmente por ejemplo, en el Imperio Romano y en la Grecia clásica, lo que era Europa era... Ellos vivían justamente en las costas orientales de Europa, Roma, los romanos y los griegos, y más allá, hacia el norte, centro y oeste de Europa, era la incivilización pura y dura, ¿no? Incivilización, no civilización. Estaba en primer lugar el mundo celta. El mundo celta, bueno, esta es su idea, ¿no? De los griegos y romanos. Realmente, con el paso de los siglos hemos conocido que los celtas eran tan avanzados como los mismos griegos o los mismos latinos. Los pueblos celtas habitan pues realmente desde Anatolia. Ahí eran conocidos como gálatas, que eran primos ni tan lejanos de los galos, los galos eran celtas, y las culturas celtas se extienden justamente desde Anatolia hasta Inglaterra y hasta Irlanda incluso, ¿no? Bueno, Irlanda siendo un epicentro de los celtas, que aún se mantiene. Cuando se funda la República de Irlanda, pues hay un retorno a este celtismo, ¿no? Y en este momento hay como... ¿cómo llamarlo? Como una especie de conciencia étnica, lingüística celta en diversos países, incluso desde España, en contra de qué, por ejemplo, de lo germánico. Las lenguas celtas no son germánicas, es otro tronco de las lenguas indoeuropeas, y concretamente los pueblos germánicos habitan en esa época, hace 2000, 3000 años, mucho más al norte, mucho más tirando a la Escandinavia, en las costas norte de Alemania. Y ahí se desarrolla el mundo germánico. Y es precisamente entre los celtas y los germánicos, entre ellos, por ejemplo, los anglosajones, en el 3000 eran
todavía no se podía hablar de un mundo anglosajón, simplemente eran protoanglosajones, de estas culturas que todavía no tenían como un nombre, no sabemos cuál era su nombre. Se le llama a estas culturas dependiendo del lugar donde eran encontrados los restos arqueológicos. El punto es que en esta zona se empieza a difundir justamente la cultura del hierro y del acero, ¿no? Y esto proviene ¿desde dónde? Desde el Cáucaso. El Cáucaso es la zona vecina del país de Hati. El país de Hati es la tierra de los hititas, con capital en Hattushas. Hattushas todavía existe, está en el centro, en el centro norte de Anatolia. Entonces, desde el siglo XI antes de nuestra era, desde aquí se empieza a esparcir toda la cultura del hierro a nivel, por lo menos, europeo. Por ejemplo, en el Cáucaso ya no es Europa, es simplemente Asia. Dependiendo de la clasificación, nos van a meter al Cáucaso en esa región, ¿no? En las emisiones pasadas hablamos mucho del Cáucaso porque era un importante centro tanto minero como metalúrgico. ¿Por qué? Por los yacimientos de diversos metales, de cobre, de oro y de hierro en este momento, ¿no? De hecho, vuelvo a hablar de este personaje que les hablé hace rato, que se llama Michael Wood, que tiene diversos documentales históricos. Hay otro que se llama En busca de mitos y héroes. Entonces, en este documental, en esos documentales creo que son 5, uno de ellos va a buscar el vellocino de oro, ¿no? Y a donde se dirige a la Cólquide, mejor conocida como Colchis. Colchis o Colchis era un reino que estaba justamente en el actual territorio georgiano, en Georgia, en la República Soviética. Y en lo primero que se nota es cuando desembarca, cuando viene en un barco en el Mar Negro, baja a las costas de Georgia y agarra un imán y pasa el imán justamente en la arena, pero realmente no es arena, es polvo de hierro. ¿Por qué? Por la gran cantidad de mineral que había justamente en la Cólquida, en el Cáucaso, desde las costas hasta las grandes montañas. Recordemos que en el Cáucaso hay 3 estados actualmente, ¿no? Uno es el estado georgiano, otro es el estado armenio y otro es el estado azerí o Azerbaiyán. El punto es que hace 3.500 años era una zona importantísima para los griegos, por eso empiezan a fundar colonias tanto en el lado oriental del Mar Negro, que es concretamente Georgia, como en el lado occidental, que sería más o menos en Crimea o en Tracia, en la actual Bulgaria, y empiezan a fundar muchísimas colonias y emporios comerciales. Por ejemplo, en el lado de Ucrania y de Rusia fundan un lugar que se llama Emporión y fundan otro que se llama Fanagoria. Son las ciudades o colonias griegas más lejanas que hay. Por ejemplo, están en Crimea. Hay otro en Krasnodar, que en el territorio ruso hay otras ciudades. Son las ciudades más lejanas, más septentrionales de la cultura griega. Actualmente en el territorio ruso, tanto en Crimea, porque sí, Crimea en este momento es rusa, aunque a muchos no les gusta, aunque a los gringos no les guste. Y también ya en por ejemplo, la zona de Volgogrado y todo esto, ¿no? Probablemente más adelante encuentren más colonias comerciales griegas, pero debido a que todas estas zonas son pantanosas, porque ahí desembocan, por ejemplo, el Volga, muchos otros ríos, el Don, etcétera, pues es difícil encontrar hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, desde el Cáucaso se empieza a esparcir la tecnología de Europa del hierro. Entonces va a llegar hasta una zona que se llama Hallstatt. Hallstatt está en la actual, si no me equivoco, en Austria. Obviamente no sabemos, se le llama cultura del Hallstatt porque no conocemos el nombre como este pueblo se llamaban a sí mismos. Algo muy parecido a Teotihuacán, no sabemos cómo se llamaban los teotihuacanos a sí mismos, ¿no? Ni siquiera sabemos realmente su filiación étnica y lingüística. Probablemente el caso de la cultura de Hallstatt haya sido una cultura protoanglosajona. El punto es que les caen los secretos del hierro y empiezan a fabricar utensilios con este metal, ¿no? De hecho, también, no sé si han leído o conocen la historia de Conan el Bárbaro. No recuerdo cuál es seguramente alguien me lo recordará en un momento en Twitter. Conan trata justamente, se supone, por lo menos en el mito, de toda esta transición. Bueno, más bien una transición. Se supone que Conan el Bárbaro vive en una sociedad del hierro mucho más anterior que la cultura del hierro que surge a partir de hace 3000 años. Es como una sociedad mítica que cae después de la caída de Atlantis. Por supuesto es una fantasía totalmente, pero habla muy bien de esta cultura del hierro, de los grandes señores de la guerra que van en las estepas, que ya van armados con hierro y llegan a hacer estas racias, estos ataques a poblaciones donde apenas se domina el bronce o incluso en la edad de piedra, ¿no? Estos señores del hierro empiezan a acumular estas grandes tecnologías y más o menos esto pasa
pasa en el sur, ¿no? Perdón, concretamente en Europa, en la Europa real, por supuesto. Estos hombres de la guerra que vienen desde el este con tecnología potentísima, se empiezan a aplastar a otras sociedades mucho más tecnológicamente menos avanzadas en cuestiones metalúrgicas, y por eso se da también este dominio del hierro, porque en el 3200, como lo mencionamos hace rato, cuando se da ¿cómo llamarlo? Este cambio de tecnologías entre el bronce y el hierro, las ciudades están desprotegidas. Lo que ocurre en Canaán es emblemático, en la tierra de Canaán, porque Canaán, y más al norte también conocida como Fenicia, aunque a fin de cuentas eran cananeos, las autoridades estatales caen, ¿no? Hay muchos factores, desde climáticos hasta la llegada de nuevos pueblos, pero esto se va a prestar para que gente que antes había sido relegada, por ejemplo cananeos que vivían en las montañas, se inmiscuyan en las ciudades o conquisten otras ciudades. Concretamente siempre se habla por ejemplo de los hebreos. Realmente los israelitas nacen siendo cananeos, nunca llegaron de Egipto. Hay este cambio poblacional justo en el colapso de la edad de bronce al cambio del hierro, y ellos ocupan el espacio, y a partir de eso hay como una especie de separación, tanto cultural como, bueno, en ese momento nada más cultural, y también eso incluye la religión, y van a desarrollar una identidad separada que va a llegar a la postre más o menos en el año 800 antes de nuestra era, 750, para que ya se pueda hablar de una sociedad llamada israelita, previamente cananea. Pero realmente no es que hayan venido de otro lado, ellos surgieron de Canaán, pero hay otros pueblos que llegan de otros lados. Concretamente, ya lo mencioné hace rato, los pueblos del mar, que a la postre, con otros elementos por supuesto, no es que sean los antecedentes directos de los filisteos, pues se van a convertir en filisteos, o en Egipto llegan los Hicsos, por ejemplo, ¿no? O algo también muy curioso, los micénicos, la sociedad micénica cruza desde al otro lado a lo que va a ser Jonia más adelante, en Asia Menor, y llegan con nueva tecnología también, ¿no? Obviamente no sabemos, al parecer en Troya, en esa mítica ciudad que no crean que fue una guerra mundial, fue una guerra de mediana intensidad. De hecho, probablemente han sido muchas guerras, conflictos durante unos 150 años. Justamente se da ese tránsito, y se ha podido evidenciar en los hallazgos arqueológicos que Heinrich Schliemann, por suerte no destruyó todos porque se decía arqueólogo, pero realmente hizo una destrucción brutal de Ilión, de Troya. Se ve como al principio, en el 3200, la mayoría de las armas todavía son de bronce, pero 100 años después ya se da un cambio al hierro, y se pueden ver justo en la estratigrafía de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, por el sur, por ejemplo, Tiro, que es una ciudad cananea o fenicia, va a empezar a fundar colonias. Los fenicios, recuerden que empiezan a fundar colonias por todo el Mediterráneo, en Sicilia, en el norte de África, y más adelante incluso en España, y luego sus mismas colonias van a fundar otras colonias. Por ejemplo, Cartago va a fundar Cartagena, Cartago Nova, bueno, así la van a conocer los romanos, y van a llegar hacia hasta el Atlántico, ¿no? Entonces, estas mismas colonias van a empezar a desarrollar tecnología de hierro hace 2800 años. Por ejemplo, en Sicilia y en Cerdeña van a desarrollar justo esta tecnología. Y en el 1200 antes de nuestra era, justo en el periodo de la famosa el conflicto troyano, el hierro va a llegar a Micenas. Estoy seguro que han visto las imágenes de Micenas cuando el mismo personaje, Heinrich Schliemann, después de haber hecho esta aventura, obviamente Heinrich Schliemann cobra fama a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque descubrió Troya. Justamente en época decimonónica estaba esta discusión en las academias europeas de si Troya era una ciudad, digamos, real o más bien mítica. Bueno, la ciudad se conocía, pero no sabían. El punto es si había existido esa guerra de Troya. Y Heinrich Schliemann, como buen alemán y en pleno romanticismo, dice: no, estoy seguro que sí existió la guerra de Troya. Y con Homero en mano, con la Ilíada, se dirige justamente al Imperio Otomano y empieza, con permiso del sultán, empiezan a escarbar, destruyen la mitad de las cosas que no destruyeron, se las robaron. Y se da el hallazgo del llamado tesoro de Príamo, que sale la esposa de Schliemann, que creo que tenía 15 años, mientras Schliemann tenía 50 y tantos. Sale la famosa fotografía de este hombre posando de la esposa de Schliemann posando con pues, la joyería que han encontrado, ¿no? Una especie de tiara, anillos, collares, etcétera. Y lo mismo va a pasar ahí viene Benjamín.
Y me voy a detener ahorita porque ya me estoy quedando sin voz. Hola. ¿Cómo estás, maestro? Sin voz, mano. Perdóname. Tus 5 minutos se convirtieron en 5 milenios. Pasé del bronce al hierro en tu salida. Entonces, ¿cómo estás? Bien, pues hablamos de la tecnología del hierro, ¿sabes? El hierro es un metal. Ajá. Y hablamos de eso. De hecho, creo que ya voy a terminar con el hierro. Vámonos con música, ¿te parece? Me parece excelente. Que descanses los segundos. He logrado resolver. ¿Lograste tu cometido? Sí. Hay una comunicación importante, delicada y fundamental para esta mañana. Y vámonos con música, señoras y señores. Miren, ¿saben qué? Listo. Ay, me gustaría que le voy a pedir a Benjamín. Yo sé que hoy jueves no es de peticiones, pero como yo estoy aquí, sí lo va a hacer. Es justo que habla una canción que evoca el hierro. ¿Cuál? Te lo voy a decir ahorita, tengo que mandar una vez el título exactamente. ¿Tienes que qué? Es una banda sonora. Es una banda sonora. Ok, bueno, pues mientras tenemos noticias de las necesidades más claras del maestro Christian Nader, escuchemos algunas de las canciones que se han estrenado en estos días. Hay cosas bastante interesantes. Por ahí un sencillo de los Flaming Lips Sinfónico. Por ahí Selena Gómez hablando mal de Justin Bieber. No se ve a ningún lado. También viene lo nuevo de los Black Lips. Y esto es 9FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Ya hablamos de un montón de cosas de las cuales yo no hablé. Lo lamento, amigo. Pero ¿para dónde jalamos? ¿Sabías que el hermano de Sebastián Piñera tiene como 3? Ajá. Uno fue funcionario con Pinochet. Sí. Otro supuestamente fue como crítico de Pinochet, pero entró en el 90 con el cambio. Ajá. Pero pues es tan pinochetista como los demás. Y otro es como una especie de estrella de rock que tuvo un brote psicótico y fue internado en un manicomio. ¿What? Sí, te lo juro. Era como, mira, poner Sebastián Piñera, hermanos. Lo vas a reconocer, obviamente. Creo que son 3 hermanos. Miguel Piñera tiene cara de rockero, por ejemplo. Sí. Y era como una celebridad. Miguel Piñera. Uh-huh. Pues justamente lo que el otro día hablaba de eso. Si creen que aquí en México son ultraconservadores, en Chile son 10 veces peor. Es así como la vela perpetua absoluta. Y Piñera no se queda muy atrás, ¿no? Espero que caiga pesado. Dice, en 2012, luego de 10 años alejado del mundo musical, Piñera lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Nostalgia. Pero no encuentro... Sí, creo que tuvo un divorcio, algo así, y tuvo como un brote ahí medio... Controversias. En octubre del 2009, mientras conducía en estado de ebriedad, atropelló a una mujer, quien resultó con lesiones leves. La condena, que podría haber alcanzado los 541 días de prisión, aseverada por el hecho de que Miguel huyó luego del accidente, finalmente quedó reducida en agosto de 2010 a 50 horas de trabajo comunitario, las cuales, luego de un año del proceso, aún no había realizado, dándole el Tribunal de Justicia 2 meses más de plazo para realizar al menos la mitad de las horas. En enero de 2010, la revista Foreign Policy lo comparó con Billy Carter, hermano del expresidente Jimmy Carter, por ser el hermano del presidente Sebastián Piñera y poseer una peculiar forma de vida. Ha realizado diversas declaraciones sobre Sebastián Piñera en medios de prensa. Entre ellas, Miguel afirma que no es mantenido por el presidente o que su hermano le gustaría parecerse más a él. En junio del 2018 se viralizó un video donde se puede ver al negro manejando a exceso de velocidad 240 kilómetros por hora por una carretera nacional, acompañado de un amigo que captura la grave infracción. Pues sí, tiene una discografía amplia. Fusión Latina, Buenas Vibraciones, Miguel Piñera y Amigos, Donde Pidas Voy, Mis Raíces, Nostalgia, Antología. Ahí está. O sea, rock del feo. Sí, tras la separación de hecho de su esposa Belén Hidalgo, Miguel Piñera cayó en una crisis severa, por lo cual fue internado a petición de su familia en la clínica psiquiátrica Santa Sofía. Mira. Qué familia, ¿no? Pues ahí, así las cosas. Como lo dijo el compañero que reportaba en Santiago, creo que está en Santiago, ¿no? Ajá.
Pues esta familia es creo que es el tercer hombre más rico de Chile, Sebastián Piñera. Debe serlo, y justamente. Es un ladronzuelo, ya sabes, un de cuello blanco, ¿no? De estos que tiene una empresa de finanzas. Entonces, pues lo que nos decía que era una loquera, que no solamente le había robado a un banco, sino se había robado a un banco entero. Sí, eso ya, superen eso. Por ejemplo, superen eso. No robarle un banco que ya es ligas mayores, sino robarse un banco. Exacto. Increíble. Exacto. Dignísimo de reconocimiento. En fin, mi querido amigo, ¿qué tenemos que...? Pues te perdiste toda la historia del hierro en Europa, Benjamín. Que es importantísimo, Es aparte. importante. Ya lo verás en el video. Ya me está quedando sin voz. Estoy lleno de remordimientos, amigo, perdóname. Sí, entonces estamos repasando la historia de cómo se expandió la cultura del hierro y del acero posteriormente por todo el mundo conocido. Y bueno, ya en el 1200 ya se conocen Micenas en la civilización de la Grecia preclásica. Y bueno, va a ser el material dominante con cuando se adentra la crisis del bronce, porque el bronce pues no se va a poder conseguir en ningún lado, ¿no? Entonces, ya a excepción de América, porque aunque el hierro se conocía, por ejemplo, en tierras andinoamericanas, que los Andes y las culturas preincaicas eran expertos en la metalurgia de diversos metales, el cobre, la plata, el oro, el hierro jamás fue como preponderante en estas, ¿no? Y en Mesoamérica mucho menos. Incluso en África se llegó a conocer, por ejemplo, en el 1500 antes de nuestra era, en África Occidental, en Níger, que hablamos hace poco, cuando hablamos del bronce, hablamos de los bronces de Benín y todo esto. Pues obviamente esto proviene de una cultura de la metalurgia ya ancestral, ¿no? Y en el 1500 antes de nuestra era, en la zona de Níger, en Nigeria, en Ghana, en Senegal, pues ya se conoce y se domina el hierro, ¿no? Y en el año 200 antes de nuestra era, llega al Cabo de, bueno, hasta el sur del continente africano, y prácticamente en ese momento ya se conocen, todo el mundo conoce, por lo menos en Eurasia y en África ya se conoce la cultura del hierro, ¿no? Y paulatinamente vamos a ver cómo se da el cambio tecnológico en los ejércitos, por ejemplo, del bronce, van a dejar de utilizarlo y se va a empezar a utilizar el hierro, ¿no? Y el acero posteriormente. Y hemos visto cómo, pues, por ejemplo, fue fundamental para el dominio romano del mundo, el dominio chino de todo Asia y la India, por supuesto. Entonces, digamos que esa fue una muy breve historia del hierro. Ahí está, señores. Y ahora hay que hablar muy brevemente de los otros metales que se conocían en la antigüedad. Por supuesto, el estaño. El estaño, ya hemos hablando que si ustedes mezclan bronce, bueno, no es como Play-Doh que mezclen una con otra y luego salgan, ¿no? Pero si mezclan el estaño con el cobre, pues van a justamente a tener pues el bronce. Y el bronce, como lo mencionamos la semana pasada y hoy, fue fundamental para la historia, por lo menos desde el Neolítico hasta el 1200 antes de nuestra era. El bronce revolucionó por completo no solo la guerra, sino incluso la agricultura, por los artilugios que se fabricaban con el bronce. Y fue muy importante porque el estaño lo que hacía, si tú lo mezclas el cobre con estaño, puedes fabricar esta nueva aleación que es el bronce, que no es una aleación natural. Y hay otros métodos, por ejemplo, estaba el método si tú mezclas cobre con arsénico, también puedes crear bronce. El problema es que los envenenamientos con arsénico estaban al orden del día, entonces empezaron a hacer otras pruebas para sacar este material broncíneo. ¿Y el estaño para qué se usa usualmente? Para mezclarlo con cobre y sacas el bronce. Ah, ok. Entonces en el siglo XII, con la crisis del bronce, lo que ocurre es que como se cortan las rutas comerciales, ya no hay acceso a las minas de estaño ni a las minas de bronce. Entonces tienen que encontrar un nuevo producto para poder defenderse. Y ese producto, por supuesto, es el hierro. Una crisis llevó al pues, lo mencionamos, ¿no? Por ejemplo, durante los reinos combatientes en China, ahí es el momento cuando se da el cambio tecnológico al hierro. ¿Por qué? Porque generalmente estos hallazgos es como el poder nuclear. Surgen en época de guerra. No tienen otro sentido. Y posteriormente se populariza para otros, dentro del ámbito civil y comercial, etcétera, ¿no? Pero hay otros metales que se conocen en la antigüedad, mucho menos utilizados, pero se utilizaban. Por ejemplo, el plomo. El plomo, un metal extremadamente pesado. Era muy raro su utilización, ¿no? Por ejemplo, era más bien como una curiosidad.
Los egipcios, ¿para qué utilizaban el plomo? ¿Para qué crees, Benjamín? Uy, me imagino Piensa en algo muy extraño. Plomo fundido por la uretra. No, eso es bien del Marqués de Sade. Para curar la indigestión. No. Probablemente tenía algún uso médico, pero no. Generalmente, ¿sabes para qué se utilizaba? Para los cosméticos. Para los cosméticos. O sea, lo utilizaban de maquillaje. El plomo. Bueno, tiene sentido. ¿Y cuál es la particularidad del plomo que pega bien con los maquillajes? Pues yo creo que se quedaba más tiempo en la piel. Se fijaba más tiempo en la piel. Pero según yo, el plomo produce envenenamiento por plomo. Por eso, al parecer en la antigua Roma, las tuberías, por ejemplo, estaban hechas de plomo. Uh-huh. Y eso provocaba como alucinaciones entre la población. Uh-huh. Porque se va directo al cerebro el plomo. Y es un material pesado que tu cuerpo no puede eliminar. Uh-huh. Entonces, de hecho, estas expediciones que había luego al Ártico, al Antártico, ocurría lo mismo. Estaban hechas con plomo las latas y todo esto. Y provocaban también muerte y envenenamiento, justo por el material del plomo, ¿no? Justo me está comentando por acá Emilianita que el plomo es un fijador de pigmentos muy cabrón. Pues justo lo que mencionas. Ajá. Entonces, pues era como que por eso también los juguetes se pintaban con plomo. Y los niños los lamían. Ahí está, perfecto. Ajá. Ideal. Por eso pues salió como en mediados de los 90s, que el pulparindo tenía plomo. ¿El pulparindo? Ajá. Porque fijaba cabrón ese sabor. Yo creo, ¿no? Maravilloso sabor. De hecho, ¿sabías? ¿No has visto cambiando de tema? En Estados Unidos surgió un meme vendían pulparindo importado y decían que estaba echado a perder, que tenía un hongo, porque veían el azúcar glass y pensaban que estaba echado. ¿En serio? Ya es que los gringos son inteligentísimos. Lo son. Entonces, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿para qué servía el plomo? Pues justo para algo que sigue siendo utilizado, pero ya no tanto, que es para escribir. Para escribir. Sí, o sea, ahí practicaban lo que luego iban a poner en la tablilla, lo utilizaban justo para practicar su caligrafía en escritura cuneiforme. En China, ahora sí, ¿para qué servía el plomo? Como estimulante. Como estimulante. Pues quién sabe qué cosas te hacían en la cabeza. Ando bien plomo. Te ponía bien, ando bien pesado. Ando bien plomo. Imagínate, lo utilizaban. Ando bien plomizo, valedor. Aliviáname. Lo utilizaban como anticonceptivo. Tiene sentido. Por supuesto, las tuberías en Roma, ¿sabes cómo le decían a las tuberías? En latín, plumbum. ¿Plumbum? De ahí viene plumber en inglés, el plumbum. Y bueno, en Roma incluso creo que llegaban un poco, desafiaban mucho por eso el promedio de vida creo que en Roma era de... Bueno, el desagüe y las cañerías y el agua potable, entre comillas, llegaba vía tuberías de plomo, ¿no? Deberíamos hacer algún día un programa sobre la higiene en esa época. Ya lo habíamos dicho, hemos hablado de ese programa sobre el baño. Ir al sanitario en época romana era una cosa espeluznante. Híjole, imagínate. ¿Estás listo? ¿Estarías listo para vivirlo? Sí me costaría trabajo hablar de ello, ¿no? ¿Hablar de ello o vivirlo? No, vivirlo no. A ver, pásame tu esponja. ¿Pásame tu esponja? Sí. ¿Con qué crees que ¿Compartían una esponja? Sí. No. Sí. ¿No tenían sus propias esponjas? Sí, pero generalmente no tenían ni para una esponja. Esponjas de mar, por cierto. ¿O no? Bueno, si fuera tu propia esponja, no suena mal, ¿eh? Es hidratante, es poroso, se puede reutilizar. Sí, el punto es que El problema es si estamos tú y yo lado a lado defecando, comentando las extrañas afecciones que nos está produciendo las cañerías de plomo en el estómago y que compartamos una esponja. Y súmale de todo lo que comían, la dieta. Era el garum, esta cosa que era el pescado como podrido como conserva. Todo en la antigua Roma era un asco. Ahí está. Yo creo que caminar en Roma, los olores ha de ser algo inmundo, asqueroso. Pero bueno. No, sí, los olores, claro. Sí. Si de por sí es necesario un olor medio pútrido para saber que uno está caminando por un buen mercado. Mercado sobre ruedas. O sea, que viene y va.
Imagínate una ciudad entera que era realmente un mercado interminable. Sí, y de hecho, ahorita que hablábamos de Conan, las dos películas, creo que el director de la primera película de Conan se llama John Milius, creo. Por cierto, Conan creado por este señor Robert T. Howard. El director de Conan luego produjo la serie esta de Roma, que retrata perfectamente como la inmundicia de ciudad que era Roma, ¿no? Gente, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, los romanos incluso llegaron, por ejemplo, a condimentar sus alimentos y dulces con plomo. O sea, para que vean, el desconocimiento era profundo de lo que provocaban estos metales, ¿no? Y por supuesto, el último metal que se conocía en la antigüedad, pero este metal sí era así como una rareza, algo así extremadamente bizarro y extraño, era el mercurio. Que el mercurio, a diferencia de todos los otros metales, a temperatura ambiente está en estado líquido. Creo que para que se solidifique tiene que estar como a menos 200 y cacho de grados, algo así. O sea, en todo el planeta siempre estaba en condiciones, en líquido, ¿no? Y el mercurio se empieza, por ejemplo, los arqueólogos lo han encontrado en tumbas egipcias de hace 1500 años. Y cuando hablamos de China, por supuesto, hablamos de Qishi Huangdi, que consumía mercurio mezclado con jade para alcanzar la inmortalidad, ¿no? Y eso lo llevó a enloquecer totalmente. Y de hecho, no nada más la historia de Qishi Huangdi con el mercurio, también... ¿Cómo se encuentra el mercurio, Nader? Según yo, lo encuentro... O sea, le picas una piedra y empieza a brotar mágicamente. Según yo, sí, tal cual. Porque es muy hermoso de verse. Sí, de verse es increíble. Pero no estoy seguro, nada más con el contacto, creo que ya hay como se empieza como a meter por tus poritos. Sí. O sea, sí se tiene que agarrar. Sí, es bien peligroso. Es peligroso. Y en China, pues ven esto y ven, obviamente, si tú lo ves, creo que incluso en la actualidad, lo ves como algo mágico. O sea, prácticamente metal líquido. Pues hace rato estábamos hablando de Terminator. Pues, cuando sale Terminator 2, este hombre, el policía, el T-1000. Sí. Pues era impresionante ver eso de mercurio, ¿no? Bueno, no es mercurio, pero verlo. En las antiguas dinastías chinas, el mercurio se creía con propiedades mágicas, y no solamente en China. Pero bueno, en el caso de China está la tumba de Qishi Huangdi, que se construyó una mapa a escala de China. Recordemos que había ríos de mercurio, y la tumba no se ha abierto porque los arqueólogos chinos temen de que cuando la abran, además de que va a dañar porque ha estado totalmente cerrado durante siglos, temen que salgan gases, justamente, incluso mercurio, este mercurio que puede haber todavía en la tumba, ¿no? Y que puede ser tóxico para quien lo vea, bueno, para que lo encuentre. Entonces, por ejemplo, en Mesoamérica sí conocían el mercurio. En Teotihuacán se ha encontrado mercurio, y recientemente en las excavaciones que han hecho con los robots estos que bajan por el inframundo de Teotihuacán, ¿no?, han encontrado restos de mercurio. Y por ejemplo, en el mundo maya utilizan mucho, no el mercurio como tal, pero es algo llamado sulfuro de mercurio. Sulfuro de mercurio. Además de también lo utilizan para cosméticos, pero lo principal era para los muertos. ¿Por qué? El sulfuro de mercurio es también conocido como cinabrio. ¿Cinabrio? Es un polvo rojo. Ajá. Y se lo ponían a los huesos, bueno, a los restos humanos, y según esto conserva mejor los huesos. De hecho, encontraron, creo que en el de Pacal había, y otro encontraron hace poco, creo que hace como 2 décadas, la tumba de una que se llama la Reina Roja. La Reina Roja. Y a la Reina Roja maya, todos sus huesos tenían un polvo rojizo, hasta el punto que los mismos restos humanos absorbieron el polvo y adquieren un color, una tonalidad como amarillenta rojiza los huesos, porque según esto tenía propiedades como divinas más allá de la muerte. Y al mismo tiempo los mayas también utilizaban el cinabrio, este polvo rojo, como cosmético. Entonces también probablemente hayan habido muchísimos envenenamientos, pues, por cinabrio, ¿no? Entonces hemos hablado del oro, de la plata, del bronce, del hierro, del estaño, del plomo y del mercurio. Y esos 7 metales eran los únicos que se conocían en la antigüedad. Probablemente hayan ocurrido como coincidencias, se hayan encontrado con cosas raras al hacer experimentos, pero eran meras casualidades y cosas bizarras, ¿no? Entonces estos 7 metales fueron los que marcaron la historia del ser humano, hasta que se empezaron a encontrar nuevos elementos, hasta
bueno, hasta el año 1000 más o menos, 800, 1000 se empiezan a encontrar otros metales, y en la modernidad se pasa justamente de la alquimia a la química moderna. Entonces esto va a facilitar que se conozcan nuevos elementos, ¿no? Pero faltarían 1500 años para eso, y ya será cuestión de otro programa cuando hablemos. Y esa es otra historia. Otra historia. Vámonos con música, señoras y señores. No se vaya a ningún lado. Regresamos a conclusiones y a leer todas sus comunicaciones. Esto es 9FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Serpín dice por acá: qué bella canción, una de las más bellas de este milenio, la más bella posiblemente. Me imagino que se refiere... Bueno, en el bloque pasado escuchamos a Beck, su nuevo sencillo, On a Benfold Days. También a Gustavo Cerati con Cactus. Es una grabación que acaba de salir en vivo en Monterrey. Y por ahí Lee Scratch Perry con el señor Brian Eno, haciendo un cover, fusión, guiño a un sencillo también de el señor Brian Eno de hace muchos años, que se llama Here Comes the Warm Jets, me parece. Ahora se llama Here Comes the Warm Dreads. Listo, señoras y señores, me imagino que Serpín se refiere a la de Cactus, si es que lo conozco lo suficientemente bien. Por ahí Giru dice: buen día, gorilas, gracias Exosapiens por ser la fuente de información más interesante de los jueves por la mañana y de mi timeline en Twitter. Invasiones rifa, yo sí quiero que sea el especial de la cabra. Falta poco, amigos, falta poco. Espérenlo con angustia y con placer. Alfredo González dice: la ingesta de metales pesados tiene efectos neurodegenerativos. Neurodegenerativos, dice, pero ¿serán de neurodegenerativos? El mercurio en la Segunda Guerra Mundial en México se dio el auge del azogue. Había muchas minas de mercurio. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Serpín dice: te viste plomo, se usa acá en Sonora para decir que se te pasó una oportunidad. Andas bien plomo, que no cachas ni una, que andas bien pendejón. ¿Qué plomo? También se usa para cuando dejaste ir algo bueno. Ah, mira, pues ahí está. También dice Serpín que me va a explicar cómo estuvo el bloque que me perdí. ¿Cuándo fue la revolución industrial, Benjamín? Te equivocaste. La primera revolución industrial fue hace más de 2000 años en China y con el acero. Ahí está. Sí. Listo. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Lo mencioné hace rato. Sí, claro. La perdí. Ah, bueno, pero ya perdón. Ya podrá. Ves que estabas en asuntos de oficina, ¿se le llama? Sí, pues sí. Asuntos de molesta burocracia. ¿Qué más tenemos por aquí? Le mandamos un saludo a Emilianita, le mandamos un saludo a Hola Amigue, le mandamos un saludo a Jaime Sinene, le mandamos un saludo a Big DuPont, le mandamos un saludo a El Gran Solín, le mandamos un saludo a Insolente, le mandamos un saludo a Roxana Godoy Flores, le mandamos un saludo a Sunshine, queridísima, que le recordamos una vez más que los jueves no hay peticiones de canción. Le mandamos un saludo a Viviano Lamb, le mandamos un saludo a Sabi, a Cere, a Marta Mega, que estarán escuchándolas a las 2 de la tarde aquí en su 9FM de confianza. Y nosotros decimos adiós, hasta luego. Mi querido Nader, conclusiones, algo que te gustaría subrayar, platícanos. Pues después de... Todo empezó a hacer esta serie justo por mi fascinación con otro elemento. Bueno, no es un elemento, es una piedra. Pero más adelante lo voy a hacer, me refiero concretamente al lapislázuli. Espero algún día, tal vez el próximo año, hacer un programa sobre piedras preciosas y su historia, y la extracción es fascinante también. Maestro. Pero que creo que lo más fácil fue, bueno, no lo más fácil, porque fue bastante complejo, fue hablar justo de los metales. Y sí quiero hacer un anuncio, Benjamín. Quiero que se inscriban a mi seminario. Maestros, comiencen las promociones. De hecho, abrí una promoción del 21 al 27, o sea, creo que es el domingo el 27. Quien se inscriba tendrá un 2x1. ¿2 por 1? Sí, Benjamín. No puede ser, ¿en Así serio? es, Benjamín. ¿2 por 1? 2x1. ¿De cuándo a cuándo?
de aquí al domingo. De aquí al domingo. ¿Ya lo tuiteaste? ¿Ya lo anunciaste? Ya lo tuiteé. De hecho, al rato voy a poner otro. He sacado casi cada 2 días un flyer, una propaganda. Pero leí que la mejor hora para hacerlo en Twitter es a partir de las 2 de la tarde. Entonces, por supuesto, me refiero a mi seminario de Travesías Postlacustres 2 en la Ciudad de México, en el que recorreremos 5 rutas ancestrales del Valle de México, concretamente el acueducto de Chapultepec será una, hoy actualmente Avenida Chapultepec, Paseo de Bucareli y Calzada de la Piedad, hoy Bucareli y Avenida Cuauhtémoc, 3, Calzada de Tacubaya y Camino Antiguo a San Ángel, o sea, Avenida Revolución, por supuesto metiéndonos en todos los barrios que hay: Tacubaya, Mixcoac, San Pedro de los Pinos, San Ángel, Tizapán. El siguiente también será el Paseo de la Emperatriz, que es actualmente Paseo de la Reforma, desde Tlatelolco, o sea, en la Peralvillo, hasta la Glorieta de Petróleos. Es una buena caminada, serán 11 amigo. kilómetros, los espero. Y además de eso también, por ejemplo, Santa María la Redonda, San Juan de Letrán y Niño Perdido, o sea, Eje Central. Y por supuesto conoceremos la historia de la Ciudad de México, de sus barrios y de su gente desde hace más de 1000 años hasta la fecha, ¿no? Cientos de sitios, uso de tecnología, fotografía, etcétera. No encuentro tu promoción del 2x1. Ah, sí, ya, aquí está. Ahí está, Benjamín. Entonces... No te pongas así, güey. Tranquilo, es que ando bien plomo. Andas bien plomo, güey. Bájale al plomo, güey, te está afectando. Entonces, pues los espero, serán todos los domingos de noviembre, desde las 10 a.m. hasta que terminemos el itinerario. Y bueno, están cordialmente invitados. El costo por todos los recorridos es de 950 pesos. Pasarán diariamente 10 horas conmigo esos días, o tal vez más. O 350 por un solo recorrido. Y en este momento, hasta el domingo, es un 2x1, así que oye, aprovechen. ¿y si yo llego el día en que se juntaron y donde hiciste el llamado de atención a juntarse y solo me quedo ahí y los voy siguiendo? Bueno, tendré que tomar medidas pertinentes, como usar una vara de bambú para ahuyentarte. un aspersor de agua. No, pero aparte váyase colado. Te escondes así entre muros. Ajá, como Juan Gabriel. Y con un antifaz, como el ladrón de hamburguesas. ¡No quiero pagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el duendecillo de arruinar seminarios. Soy el duendecillo de arruinar seminarios. He decidido arruinar tu seminario. Me pasó en los pasados, o sea, en un primer momento la gente se empezaba a juntar. Éramos como 25 personas y querían ver qué estaba pasando. Ya se quedaban escuchando y conforme caminamos iban atrás de nosotros. Pero como cuando ya vieron que era un poco largo, como ya se fueron quedando atrás. Como eran habitantes del barrio, ¿no? Ya. Entonces, bueno, los espero. Listo, amigos. Me pueden contactar a @exosapiens, por supuesto. Querido carnal, nos despedimos. Muchísimas gracias. Fue muy hermoso, fue gracias, muy bello. Benjamín. Fue muy ilustrador. Recuerden, todos los jueves a las 9 de la mañana, son las invasiones de Buen Día Gorilas con su servidor y el maestro Cristian Nader. Síganlo, @exosapiens. Y ya pueden ahí también checar varios de los programas que hemos hecho. ¿En cuál vamos ahorita? ¿En cuáles has subido? ¿Qué te pasa? Es que me faltan algunos. Ah, ¿sí? ¿En dónde te quedaste? Me quedé en el de... en el de... Desapariciones 3 o 2, creo. No mames, vas retrasadísimo. Sí, es que no he tenido tiempo. Pues, ¿qué como? ¿Plomo? Pues, podría ser para conservar tu dignidad y tu honor frente a tu público. Oye, no, está mal. No, es que no he tenido tiempo por todo. ¿Y el libro? ¿Dónde está esos primeros capítulos que te comprometiste conmigo? ¿Capítulo? Capítulos. Bueno, capítulos. Una estación. Próximamente te los daré, lo juro. Lo juré al aire, de hecho. ¿Lo juraste al aire? Sí, lo voy a hacer. Pero es que también entiendan que pues su servidor... Nada de entenderse. Esta es una generación que demanda, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de miramiento. Los trillennials. Exactamente, la generación que demanda. Nos despedimos, señoras y señores. Oye, no, pero en serio, estoy esperando ese... Sí, ya sé. ¿Ok? La próxima semana, prepárense. No te quiero poner tenso ni nada, pero
Lo estoy esperando. No, más tenso yo no puedo estar. ¿Ya no podrías estar, más tenso? Ahí está, señoras y señores, lo hemos logrado. Vámonos, nos despedimos. Muchísimas gracias, Nader. Gracias a ti y a todos. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia. Sigan siendo inquietantes, sigan siendo mortificantes, sigan siendo perfectos, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Y esto es No FM, todo menos miedo.